Bueno, Gabriel, sobre el tema del perdón, el olvido, ¿cómo funciona esto en un país de conflicto como Colombia? Bueno, el olvido, diría yo que es el fenómeno, digamos, psíquicamente concomitante, vecino de la memoria. No hay memoria sin olvido, mm, y tal vez recíprocamente. No hay memoria sin olvido, o sea, Borges escribió sobre un personaje que se llamaba Funes el Memorioso, que era alguien que no podía olvidar. Y como no podía olvidar, no podía pensar, porque su cabeza estaba constantemente congestionada de recuerdos. Para poder pensar hay que olvidar. Y cuando se prepara el olvido se prepara, y esto es muy bonito, el olvido se prepara en el sueño. ¿Así? El sueño es la fábrica del olvido. En el sueño yo proceso lo que he vivido durante el día y saco de ahí algo que va a mi memoria. El cerebro no está descansando, el cerebro está almacenando, se está organizando, se está organizando la memoria del disco duro, digamos, del cerebro en la noche. ¿Sabe cuál es sabe qué le pasa a las personas que no pueden dormir? ¿Qué? Generalmente terminan su vida en Alzheimer. O sea, la memoria, lo contrario de la Ah, memoria, no van lo procesando. olvidan todo. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe Terrible. qué es olvidarlo todo? Desaparecer, desaparecer hasta en la identidad. Me preguntan a mí, ¿usted cómo se llama? Y yo lo olvidé. Memoria, olvido. Entonces, ¿por qué? El sueño es una causa. Una de las causas del deterioro celular neuronal que lleva al Alzheimer, que no es deterioro, es acumulación de basura, células muertas que se acumulan, que no se eliminan. Entonces, memoria, olvido. El olvido es necesario para pensar, el olvido es necesario para pensar, pero también existe un segundo mecanismo del olvido, que es el de tiendo a recordar aquellas cosas que me son gratas Sí, claro. y tiendo a olvidar o quiero olvidar aquellas que son ingratas. ¿Cuál es el problema del trauma? El problema del trauma consiste en que yo no puedo olvidar justamente lo que quiero olvidar. Yo no puedo olvidar el momento traumático, el momento que me generó el trauma psíquico es inolvidable. La persona que está traumatizada, o sea, que tiene trastorno de estrés por traumático porque no puede dormir y el mecanismo de nuevo se cruza, la persona que tiene trastorno de estrés postraumático es porque revive permanentemente la situación del trauma. No puede olvidar, ¿sí? El olvido es sano y es necesario, pero hay una persona que no está bien, no es que esté enfermo, no está bien y por eso no puede olvidar. Ese es el traumatizado. Entonces, de paso, me anticipo, exigirle al traumatizado, o sea, al que no puede olvidar esto, que hable, es una operación riesgosa y crucial, riesgosa y crucial. Ahí lo dejo por ahora. Complicado. Bueno, y en este caso que estamos en una sociedad enferma, afectada, llamémoslo así, ¿no? Porque hay autores que dicen que la sociedad contemporánea es una sociedad enferma, afectada por los conflictos múltiples en el mundo, hoy lo vemos más que en otras épocas.
los conflictos internacionales, el conflicto palestino, el conflicto iraní hoy, el conflicto en la misma, migraciones, las migraciones, todo esto. Entonces, estamos llamados es a no olvidar, sino a como dijéramos, a reconstruir, como a remendar ese dolor para convertirlo en una fortaleza, diría yo tal vez, que significa reconstrucción de tejido, que significa perdón, que significa reparación. Y se ha dado. Hemos visto con éxito casos de perdón de víctimas y victimarios, donde se ha colocado o se sienten al mismo nivel los dos extremos otrora en conflicto. Entonces, si tratamos de que esto se dé a nivel nacional, si tratamos de interpretar que el conflicto tiene una reparación, tiene un encauzamiento, ¿cierto? Y que la violencia nos produjo unas sensaciones negativas, porque la violencia no creo que por naturaleza sea algo positivo, sino todo lo contrario, contradictorio al bienestar que se merece el ciudadano, la ciudadana, mm, en una sociedad para poder producir, trabajar, crear, estudiar, analizar, pero tiene que cesar la violencia. ¿Y entonces cómo hacemos? Cuéntenos. Cesar la violencia. Pues yo diría que cesar la violencia, porque de qué otra forma podemos transitar si estamos todos los días, nos duele y nos duele más y la vemos en diferentes formas, ya estamos viendo la exclusión, estamos viendo la desigualdad, que es una forma de violencia, estamos Pues viendo la discriminación. En Colombia tenemos, yo creo que uno de los casos históricos más importantes que hay para la cultura occidental. Mire, en 1957 en Colombia se, se instauró como política pública el olvido, el olvido, el olvido sistemático, el olvido eh, exigido desde el Frente Nacional, por el cual, por ejemplo, cuando aparece en 1962 el libro La violencia en Colombia, que escribió el padre Germán Guzmán, en su base documental y en su estilo, digamos, de documento histórico, con ayuda de Orlando Falsborda y de Eduardo Mañaluna. Cuando aparece ese libro, La violencia en Colombia, en el momento en que el régimen tenía como política central la política de olvido, en esos momentos el libro se convirtió en un escándalo. Y ese escándalo fue tan grande, tan importante, que incluso desde el Senado hubo un senador cuyo nombre no recuerdo, pero que es fácilmente conseguible en cualquier googleada. Un senador se levantó y dijo que, puesto que se estaba atentando contra el honor de las fuerzas militares, ese libro se convertía en una especie de desafío contra el régimen y que o se prohibía la circulación de ese libro o los militares daban de nuevo un golpe de Estado. Un libro. Un libro provoca la amenaza de golpe de Estado de un parlamentario de derecha que hablaba, digamos, al hombre del militarismo.
que no quería ver comprometida su actuación durante la llamada violencia de los años 50. Entonces, silencio propuesto por un régimen, impuesto por un régimen, silencio Ujú, por el impuesto, régimen, claro. un régimen que impone y si no se cumple ese requisito de silencio, silenciemos nuestro pasado reciente, silenciemos nuestra memoria histórica, entonces doy un golpe de Estado. No, y es que es cierto, si en Entonces algún será momento importante. se pudiera cerrar la historia, digamos que fuéramos, tuviéramos ese poder de decir, de tal año a tal año vamos a cerrar la historia y como el computador vamos a resetear esa parte de la historia colombiana, pues Pero se entonces, podría. pero entonces hay una cosa, porque usted quiere concluir con el perdón. Y el perdón, hay que mirar la relación entre el silencio y el perdón. Claro, Silenciar la palabra al interior de los hogares, que es el triunfo de esa imposición de silencio. Silenciar la palabra al interior de los hogares. Por supuesto, silenciar la palabra pública. Los periódicos del no, Partido no Liberal me alcanzo a y imaginar. los periódicos del Partido Liberal decían en la primera página donde aparecía la manchete, el título del periódico, el nombre del periódico, decía censurado. Sí, Los claro, la periódicos censura. pasaban por una censura oficial. Entonces está censurada la palabra pública, pero el éxito aparente del régimen, aparente, fue el de silenciar la palabra en lo privado. Ya no funciona la palabra de la madre que le transmite la historia familiar en la cocina, con la que empezamos esta conversación. Sí. Ya no funciona ahí porque esa madre sabe que debe guardar silencio. Y de pronto en Y en, algunas sociedades con regímenes, en Argentina, por ejemplo, de la junta militar o yo eh, no quisiera irme tan lejos porque el caso colombiano, pues sí, también un poco. pero mire, esa generación voy hacia el perdón. Esa generación no transmite. Primero porque hay una prohibición de la palabra, de referirse a la violencia, hasta el punto de que un libro amenaza un golpe de Estado, implica la amenaza de un golpe de Estado. La transmisión casi que se corta, incluso al interior de los hogares, se corta. Pero, ¿qué pasa con el perdón? ¿El perdón opera o no opera el perdón? ¿Se perdonaron los liberales y los conservadores? Sí, yo Eh, creo que sí. eh, Yo creo que sí porque se dio paso eh, al Frente al frente, Unido, al frente que es. mire, el Frente Nacional es una construcción en donde los dos partidos se alternan el poder Ujú, y, mm, y digamos y ya no se mata. que la propuesta de Camilo Torres, que fue la propuesta de Frente Unido, Ujú, era la propuesta de la unidad por lo bajo de los liberales y los conservadores. claro. Pero es digamos, Otro tema, bueno, otra historia vamos a que seguir comienza a profundizando. gestarse en el año 63 aproximadamente. Vamos a seguir hablando de estos temas, porque el poder ha sido un elemento en nuestra sociedad desestabilizante. No es como alguien decía, el poder para qué. No es el poder para ganar bienestar, para ganar progreso, para ganar vida, sino es el poder para subyugar. Es tener el poder, independientemente quién lo tenga.
porque no existe hoy mucha diferencia entre un liberal y un conservador. Bien lo sabemos. Escuchamos hoy, en esta época electoral, a candidatos y no hay una diferencia. Hablan lo mismo, están detrás de lo mismo y actúan similar. Los vimos en el Congreso, aliados para torpedear las reformas sociales que necesita el país. Entonces, nosotros estamos hablando de hacer conciencia del tránsito hacia la paz. Antes de hacer ese tránsito a la paz con el que usted sueña, Y toda Colombia sueña. ojalá que no se le convierta a toda Colombia ese sueño en una pesadilla. Bueno, Pero existe la antes posibilidad. antes de llegar a la paz con la que la madre patria sueña, habría que llegar al perdón. Al perdón, Hubo exactamente. perdón en el, hubo perdón en el alma, en el corazón de las masas que vivieron en Colombia la violencia de los años 50. Hubo olvido, tal vez olvido sí hubo, En el porque Frente Nacional. tal vez olvido sí hubo, pero resulta que el olvido no es suficiente para decir esa frase que se pronuncia con tanta superficialidad, que es borrón y cuenta nueva. En memoria no se puede hacer borrón y cuenta nueva porque la memoria es un fenómeno involuntario. Uno no recuerda lo que quiere recordar ni olvida lo que quiere olvidar. Es un fenómeno involuntario. Entonces, ¿por qué no hubo perdón después de la violencia de los años 50? No hubo perdón. No. No hubo perdón porque la emoción que se transmitió, la emoción que se transmitió de la generación de las personas que vivieron la violencia de los años 50 a, a las primeras generaciones del Frente Nacional, de la cual, por ejemplo, yo formo parte, esta generación no heredó, como decían 30 años atrás, no heredó los odios heredados que eran los propios de la violencia de los años 50. Odios heredados que consistían en qué? Consistían en que las familias de un liberal, todos los miembros de una familia liberal, nacían odiando a los de la vereda de allá, que eran una vereda conservadora. Y eran sus mismos Y vecinos. recíprocamente. Entonces, no hay odios heredados, ¿cierto? Pero hay una cosa más terrible, no hay amores heredados, no hay comunidad. La comunidad quedó rota por la violencia. La gente salió despavorida El a las ciudades, desplazamiento. salió despavorida a las ciudades, a sumirse en las profundidades de las sociedades y al interior de la familia, con ella no iba caminando ni siquiera la palabra. Caminar la palabra es una bella expresión que están ahorita de moda poniendo nuestros hermanitos mayores, los indígenas, caminando la palabra. Entonces, no, las familias no traían caminando la palabra de lo que fue la historia de la violencia de los años 50. Llegaron en silencio, el régimen les prohibió la memoria, ¿cierto? Pero eso no es lo importante es la emoción. Les dejó una emoción por la cual no se daba el encuentro con el otro, con el vecino. No había la posibilidad de construir memoria porque la memoria se construye en comunidad, En colectivo. en tejido social. Y entonces las ciudades colombianas fueron construidas aparte de la memoria, en cubículos cerrados. Hoy en día está de moda la expresión burbuja. En esos momentos la burbuja era de incomunicación al interior de la vida familiar. Entonces, no tenemos memoria urbana. Y si no tenemos memoria urbana, no tenemos apego
por el espacio. Identidad, tal Y no vez. tenemos identidad, Correcto. porque la identidad, ¿quiénes forman la identidad? Los chinos, los pelados que van y hacen vida de pandilla en la esquina. Ellos empiezan a hacer la memoria. Por eso son de un barrio, por eso son de una De ciudad, un los territorio. pelados. Pero los viejos, los que traen la memoria y que no se la pueden transmitir a esos pelados que hacen memoria en la esquina del barrio, no en la mesa de la casa con la mamá, Ujú. esa es una memoria traumática. Es una memoria traumática, porque no hay Tenemos, para usted pasado. Para usted, para esa generación, no hay pasado. El pasado quedó borrado. Es visto el pasado como bárbaro, como salvaje. ¿Sí? Desde la visión del progreso, ese pasado bárbaro y salvaje no se puede repetir. Entonces tenemos ahorita la arrogancia de decir, los liberales y los conservadores eran iguales. Y mire lo que ellos terminaron en paz. ¿Gracias a qué? A que olvidaron. No, no, ellos no terminaron en paz, ellos no olvidaron, ellos murieron guardando todas esas historias, todas esas emociones que tenían allá represadas. Así murieron ellos. Ellos no murieron en paz. Ellos no murieron en paz porque en su gran mayoría fueron víctimas de la violencia. Entonces, entonces temas complicados y bastante, entonces la memoria que se construye en la ciudad es una memoria, como le digo, de adolescentes, que hoy son ancianos o somos ancianos, ¿cierto? Las primeras memorias que tenemos nosotros, pero son memorias que en su gran mayoría provienen de allá, de la violencia de los años 50. Entonces, ¿podemos perdonar? Es la pregunta que yo me haría al final de cuentas. Mm, yo que nací en el justo umbral de paso de la violencia de los 50 a esta situación que vivimos hoy en día, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. ¿Y sabe dejamos por qué no puedo perdonar? para, ¿Sabe por qué no puedo perdonar? Porque soy víctima. ¿Sí? No viví ningún hecho de sangre, apenas estaba naciendo, pero yo soy víctima. ¿Víctima de qué? En el capitalismo la mayoría de las personas somos víctimas. Y somos víctimas de sí, la desigualdad, compañera. sí, es cierto. Muchas interpretaciones da esta conversación, este converso que hemos tenido el día de hoy. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro querido amigo Gabriel Jerez aquí en el estudio de Urdimbre, las voces de las mujeres. Seguimos tejiendo sociedad, tejiendo futuro, tejiendo esperanza y mejores tiempos posibles. Muchas gracias a quienes nos han visto y el cariño de siempre para todos y todas. Muy bueno. Hijo de madre. Sí, Que voy a se va recuperar. larguísimo y tiene que No, es que pegarle una peluqueada. hay dos capítulos, dos Por eso. episodios. El tema es bajarlo. El tema es, bueno,